Buenos días. Vamos a dar inicio a esta mesa número 11, titulada Violencia, Vulnerabilidades y Lecturas Críticas. Vamos a comenzar con la ponencia de Mariela Romero Zúñiga, cuyo título es Lejos del privilegio, una mirada a las maternidades precarias en los cuentos Perejil y Coca-Cola y Mariposa de Barrio, de Dalia de la Cerda. Mariela es filóloga española y máster en literatura latinoamericana, ambos títulos de la UCR, editora técnica en la Editorial Tecnológica de Costa Rica, docente en la sección de comunicación y lenguaje, y sus temas de investigación son género, masculinidades, feminidades, maternidad y biopolítica. Adelante entonces, Mariela. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por la presencia hoy. De acuerdo con los postulados de Judith Butler, la precariedad común es una condición ontológica que supone la interdependencia de la vida a otros vivientes, pero también la interdependencia a las normas o a las relaciones de poder y el carácter estático de los cuerpos vulnerables. Por su parte, De Mauro 2023 considera que, cito, la precariedad escenifica una reconfiguración de la desigualdad estructural asociada a la pobreza y sus marcadores de inequidad a través de la indagación recurrente de los límites de la especie, del humano y de sus bordes. Fin de la cita. En lo que respecta a las maternidades precarias, se trata de aquellas experiencias de la maternidad en cualquiera de sus niveles que se desarrollan bajo condiciones de inseguridad económica, falta de acceso a servicios sociales, políticas públicas y redes de apoyo. Además, incluyen la imposición de responsabilidades familiares sin una compensación adecuada. De esta manera, las condiciones de precariedad constituyen un determinante factor que impacta tanto el bienestar de las madres como el de sus hijos e hijas, al generar ciclos de desventaja que les ubica al límite de la exclusión social, lo cual impide casi en su totalidad la posibilidad de una vida digna. Es así como se incrementa la vulnerabilidad en cuanto a situaciones de violencia e incertidumbre. Esto pone en evidencia… No, es que todavía no lo voy a empezar. Esto pone en evidencia que la maternidad precaria no es solo un problema individual, sino una consecuencia estructural de un sistema que desvaloriza el trabajo de cuidado. Los dos cuentos seleccionados para este análisis pertenecen al cuentario Perras de Reserva, escrito por la autora mexicana Dalia de la Cerda y publicado en el 2022. Uno de los rasgos particulares de su literatura es la clara presencia de un lenguaje muy coloquial mexicano, en ocasiones irreverente y con connotaciones propias de barrios, de la calle. Esto surge del interés de la autora por transmitir de una manera cercana la cotidianidad del barrio, lugar que la ha rodeado a ella y el cual se esfuerza por reivindicar en sus obras. Además, para Dalia de la Cerda resulta fundamental el trabajo con grupos humanos en las periferias, desde los zulos, en círculos alejados de los principales círculos estatales e institucionales. Por ejemplo, mujeres trans, trabajadoras de la calle, personas con problemas de drogadicción, en pobreza extrema, expuestas a violencias extremas, así como en el acompañamiento a abortos. En palabras de la autora, en la periferia se enseña vida. El primero de los cuentos narra la historia de Diana, quien relata en primera persona sus experiencias al descubrir que está embarazada. Luego, mientras busca maneras para interrumpir su embarazo y finalmente cuando consigue su propósito. Conforme avanza el relato, es posible conocer el conjunto de carencias de diversa índole que rodean a esta protagonista. En primer lugar, es una mujer que se encuentra completamente sola, pues no cuenta con familia, pareja, amistades, ni personas que conversen con ella o le brinden algún tipo de apoyo. Según menciona, su madre falleció 5 años atrás y su única compañía es la de su gato Ricardo. Acá les dejo las citas porque no me da tiempo de leerlas. En cuanto a ingresos económicos, solo recibe una pequeña pensión que le quedó tras la muerte de su madre, la cual equivale a aproximadamente $500 y con ella debe pagar la universidad y gastos básicos. Sumado a ello, Diana enumera una serie de acontecimientos que han afectado su cotidianidad a nivel emocional en los últimos tiempos. Llama la atención que la última de estas catástrofes
sea la noticia de su embarazo, lo cual rompe con la construcción tradicional del, entre comillas, deseo innato por traer personas al mundo y por asumir el rol tradicional de la maternidad. Así, la protagonista considera su embarazo uno más de los problemas con los cuales debe lidiar. Y cito, estoy atrapada en un bucle infinito de malas decisiones, fin de la cita. Pues ni siquiera sabe el nombre del padre de la criatura y tiene plena certeza de que no desea ser madre. Cito, la idea de llevar a término el embarazo nunca pasó por mi mente. No estaba preparada para traer un hijo a este mundo de mierda. Fin de la cita. En medio de un entorno rodeado de precariedades, en el que Diana se halla desamparada, no tiene vínculos cercanos, vive con lo justo para cubrir sus necesidades y solo depende de lo que ella misma pueda conseguir cuando termine sus estudios, la maternidad se presenta como una responsabilidad imposible de asumir, pues sabe que apenas es capaz de sostenerse a sí misma y no cuenta con los mecanismos que se requieren para el ejercicio de una maternidad sana y sostenible para ambas partes. Por tal motivo, toma la decisión de abortar. Para esto se vale como único recurso de la información que encuentra en páginas de internet. Así, se da cuenta de que, si bien en su país la legislación permite la interrupción de embarazo sin penalización legal, las opciones que se le presentan para hacerlo son inaccesibles para su situación económica y geográfica o porque suponen un peligro para su salud. Luego, descubre los usos del fármaco misoprostol para realizar un aborto rápido y seguro, y por ello decide hacer uso de él. No obstante, vuelve a toparse con trabas económicas y legales que le impiden obtenerlo. Dicha situación provoca en ella un fuerte conflicto emocional, pues siente que las opciones se reducen, no tiene los medios para optar incluso por uno de los métodos más baratos y sabe que no quiere ser madre. Cito, las lágrimas salieron solas y me dio una crisis de ansiedad. ¿Qué voy a hacer?, pensé. Fin de la cita. Si bien más adelante Diana consigue comprar el fármaco a un precio accesible y está segura de su decisión, la invade un profundo desamparo a nivel de conocimiento, seguridad social y de apoyo humano. Por un lado, sus fuentes de información son datos que aparecen en sitios web, sumado al hecho de encontrarse sola en casa, sin la compañía de alguien que le brinde aliento o pueda asistirla en caso de alguna complicación de salud. Asimismo, está asustada y es presa de la incertidumbre. Esta sensación de abandono y desesperación la acompaña durante todo el tiempo que tarda en producirse la interrupción de su embarazo. Al final del cuento, Diana consigue abortar, al margen de lo establecido por la sociedad patriarcal, pero también del Estado, de la religión y demás círculos sociales. Es en ese momento cuando experimenta tranquilidad por primera vez en todo el relato, y cito, suspiré aliviada y sonreí. Fin de la cita. De esta manera, es claro cómo en este cuento se denuncian los obstáculos experimentados por la protagonista, no solo para ejercer la maternidad de una manera digna, sino para suspender su embarazo una vez que ha decidido abortar. En el relato quedan de manifiesto la falta de mecanismos gubernamentales, sociales, económicos y educativos para afrontar esos procesos con seguridad, información y estabilidad emocional. El segundo cuento, también narrado en primera persona, se centra en la historia de Steffi, una joven que se convierte en madre a los 13 años. Como si esto fuera poco, el personaje debe enfrentar una serie de situaciones adversas que complican su ejercicio de la maternidad. En primer lugar, pertenece a una clase social humilde. Además, como adolescente, no cuenta con apoyo económico por parte de su pareja ni de nadie más. Y por ello depende casi por completo de su mamá, con quien vive, tanto a nivel económico como en la toma de decisiones relacionadas con su rol materno. Cito, como soy menor de edad, mi mamá no me dejó irme a vivir con él. Fin de la cita. Además, ha crecido en un entorno rodeado de constantes conflictos, peleas, familia disfuncional y violencia de diversa índole. Por tal razón, la manera en que ella establece relación con sus personas allegadas siempre está marcada por un lenguaje grosero y despectivo. Asimismo, aunque Yandel, el padre de su hijo, es mencionado a lo largo del relato, es un personaje inconstante en la vida de Steffi y de su hijo Iskender, tanto a nivel físico como económico y emocional, lo cual genera en la protagonista grandes altibajos en su salud mental, pues con su ausencia y falta de compromiso al no asumir una paternidad responsable, obstaculiza el desarrollo educativo, laboral y personal de Steffi.
A pesar de eso, uno de los principales deseos de la joven es que el niño tenga un poco de estabilidad familiar y económica. Cito, no me hizo muchas, me hizo todas, y yo aguantaba para que Iskender creciera con su papá porque quería para él la familia que nunca tuve. Fin de la cita. Es por eso que la muchacha opta por asumir los gastos familiares y empieza a trabajar en una zapatería del mercado, donde debe soportar largas jornadas exhaustivas, así como cansancio y frustración por no pasar tiempo de calidad con Iskender. Sumado a lo anterior, es notable cómo el único apoyo con el que cuenta este personaje es su madre, quien se hace cargo de cuidar a Iskender durante todo el día. El cuento finaliza cuando Steffi, tras ser abandonada por Yandel, decide no sufrir más y emprender un nuevo camino. De esta manera, el texto muestra las consecuencias de una maternidad que surge en medio de un entorno carente de educación sexual, responsabilidad paternal, políticas públicas para madres adolescentes, protección a la salud mental, jornadas exhaustivas, entre muchos otros aspectos. Para concluir, los dos textos analizados presentan escenarios en los cuales la maternidad se desarrolla de maneras no normativas, más bien opuestas al modelo hegemónico. Por un lado, una mujer que desea abortar y por otro, una adolescente que desde los 13 años asume unilateralmente responsabilidades para criar a su hijo. Asimismo, los contextos en los que se llevan a cabo las historias también se caracterizan por ser altamente marginales y sobre todo porque las problemáticas expuestas no tienen un único origen, sino que responden a carencias estructurales a nivel educativo, geográfico, económico, de clase, de salud, física y mental, legislativo, entre otros. De la mano con el título de este trabajo, las protagonistas se hallan lejos del privilegio en aspectos vinculados con la comunicación, el descanso, la realización personal, el acceso a información, clase social, buena alimentación y demás. Dichos puntos no resultan extraños para los personajes, pues forman parte de su día a día. Por eso narran sus vivencias sin exigir apoyo o cambios de ninguna índole. Sobre todo, sus discursos encierran frustración y hartazgo como producto de múltiples situaciones que las han llevado al límite, pero que ya no las sorprende, pues es solo una carga más en el día a día. Como consecuencia de lo anterior, en ambos casos, las vidas de ellas están inmersas en situaciones precarias relacionadas con la violencia, el maltrato, la desinformación, la inestabilidad emocional, la incertidumbre, carencias económicas y afectivas. Por lo tanto, al no contar con las herramientas necesarias para ejercer la maternidad de una manera sana y estable, es evidente cómo esto repercute de forma directa en sus decisiones acerca de su rol maternal, tanto la interrupción del embarazo en un entorno de forma insegura, como el ejercicio de la maternidad adolescente en momentos violentos. Si bien ambos cuentos exponen realidades complejas y con una gran carga de problemáticas, sus respectivos finales presentan panoramas que podrían catalogarse como positivos dentro de los contextos de ambas protagonistas, pues las decisiones que toman luego de sus declives aparecen como simientes para construir futuros más prometedores a nivel personal y sobre todo emocional. Por otro lado, resulta de gran valor el trabajo realizado por Dalia de la Cerda al visibilizar esquemas interseccionales cada vez menos normativos, que no siguen la mayoría de reglas y que más bien las transgreden y causan conmoción en distintos contextos, pues constituyen una realidad en gran cantidad de países y muchas veces no son considerados por ramas del feminismo más tradicional. Finalmente, aunque todavía queda mucho camino por recorrer en el tema de las maternidades precarias y la lucha por lograr cambios que beneficien a los diversos colectivos de la sociedad, es fundamental no perder de vista la labor de la literatura como espacio de encuentro, reflexión y sobre todo confrontación de realidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariela, por tu ponencia y por la exactitud en el tiempo. Pasamos ahora a la segunda ponencia de la mañana con la expositora Nicole Macís Chacón, cuyo título es Narrativas de la desaparición, una exploración comparativa del cuento de Daisy Miller y el fotoensayo El acto de extrañar. Nicole es máster en literatura latinoamericana por la UCR y profesora en la sección de comunicación y lenguaje de la Escuela de Estudios Generales.
Buenos días, muchas gracias a la profesora Karen y a mis compañeras de mesa. Muchas gracias también a la organización de este espacio tan importante, no solo para las artes, para las humanidades, sino también para quienes estamos trabajando y repensando muchísimas de las cosas que se han discutido aquí. La propuesta de mi trabajo es parte del proyecto que forma parte del programa de estudios sobre biopolítica y corporalidades de esta escuela, que vamos a inaugurar la otra semana, por cierto. En el caso de esta ponencia, a modo de aproximación inicial, se va a analizar la estrategia de la éfrasis en el cuento de Daisy Miller como un recurso textual que evidencia las violencias inscritas en los cuerpos de los personajes femeninos. Esta misma estrategia permite establecer relaciones entre el cuento y algunas de las fotografías de la serie El acto de extrañar, que forma parte del ensayo de la identidad de la fotógrafa mexicana, Mayra Martel. En primer lugar, el cuento de Daisy Miller es de la escritora salvadoreña Michelle Recinos. Es el texto con el que gana el premio a la revista Carátula y posteriormente se publica en este cuentario Sustancia de hígado, editado en Guatemala. El cuento comienza con la selección de una fotografía de una mujer joven para colocar en la sección El Ángel de la Semana, una sección popular que expone en varios periódicos de la región la foto de una mujer semidesnuda. A la fotografía escogida le colocan el nombre de Daisy Miller, pues tal como menciona el cuento, abro la cita, siempre habrá de dónde escoger, claro, y el truco era, dijo una vez Danilo, uno de los periodistas, el reciclaje de imágenes, mujeres de todos los colores, todas las razas, todos los cabellos, todos los escenarios. Lo que las unía entre sí eran las medidas de sus cuerpos y la ausencia de ropa. Eso y que no tenían identidad. Algunas eran conocidas, otras imágenes por default. Fin de la cita. Este es el primer proceso de subjetivación por el que el cuento nos llevará. Es la fotografía del cuerpo de esta joven con la que interactúan otros personajes y permite entablar relaciones con otras formas de subjetivación que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el personaje de Marito, un niño que lucra de forma clandestina con la venta de estos pósters en la escuela, o Mario, un mecánico que colecciona estos pósters. Ambos personajes, sumados a los periodistas, exponen la lógica de la mirada masculina. Al mismo tiempo, avanzada la narración, nos damos cuenta que doña Dora está buscando a su nieta, Zulma Reyes, una joven de aproximadamente 15 años desaparecida desde hace 9 meses, y que su abuela reconoce en el ángel del día con el nombre de Daisy Miller. La foto también atraviesa la búsqueda de unos exconvictos en una fosa en la que se encuentran los cuerpos de mujeres. Este último aspecto parece remitir al contexto extraliterario de la fosa de Chalchuapa, en El Salvador, encontrado en el patio del ex policía Hugo Ernesto Osorio, donde hallaron una docena de cuerpos de mujeres. Así, este cuento enmarca otros temas como la impunidad, la desaparición, siempre en función de la violencia de género. Por otro lado, el ensayo de la identidad de Mayra Martel recopila una serie de fotografías que exploran las pertenencias, fotografías de las mujeres y recuerdos de las desaparecidas en Ciudad Juárez, sitio en el que los femicidios, como sabemos, van en aumento desde la década de los 90 hasta ahora. A partir de conversaciones con las familias, Martel relabora por medio de la imagen una serie de recuerdos e identidades que se quedan fijadas en la memoria. La misma fotógrafa presenta su trabajo de la siguiente manera, abro la cita. Extrañar, estar alejado del que te habita. Comencé a documentar los espacios y objetos personales de mujeres desaparecidas en el 2005, a partir de los reportes de desaparición encontrados en las calles del centro de Ciudad Juárez. Se trataba de papeles más copiados con sus nombres, características físicas y una foto. Cada vez que las miraba, enmudecía hasta el alma. Desde ese momento no dejaba de sentir ese vacío. Fin de la cita. Entonces, para poder entender los despojos de la identidad que son representados a partir de las desapariciones que ya todos conocemos, así como la indiferencia ante esta desaparición sistemática de las mujeres, encuentro en ambos textos estrategias de resistencia ante la desaparición y el feminicidio. Es por eso también que considero que esta desubjetivación que rodea los procesos de desaparición se enmarca en las prácticas biopolíticas del control sobre el cuerpo, particularmente en este caso el cuerpo de las mujeres. Tal como le retoma Sayac Valencia, el cuerpo es el centro de las bio y las necropolíticas y se enmarca en los procesos de sujeción y subjetivación.
Abre los cuerpos, abro la cita, a un campo de acción como agentes activos a pesar de y también dado el poder que siempre opera sobre los cuerpos. Fin de la cita. Para Valencia, además, está la función del cuerpo en las sociedades hiperconsumistas, la interpretación como mercancía absoluta, que es otra modalidad de la gubernamentalidad biopolítica. Esta lógica de la mercancía es la que atraviesa este póster de Daisy Miller. Entonces, en el cuento de Resinos reúne una serie de estrategias para pensar la deshumanización de los cuerpos como mercancía, pero en esta ocasión quisiera referirme a la éfrasis, la cual no solo permite establecer puentes con la obra de Martel, sino que también interpreto como una necroescritura en términos de Cristina Rivera Garza, y por tanto la propongo como una forma de resistencia ante la impunidad y desidia de las necroprácticas. Rivera Garza define las necroescrituras como estrategias textuales que se producen en el contexto de muerte, que se alejan del rol de quien escribe y trasladan la producción de sentido a quien lee. Es una lógica dialógica en poner en relación el texto, un texto que se crea con el contexto que tiene la comunidad de quien lee y de quien escribe. De esa forma se genera una idea de escritura comunitaria y el significado que se produce en la lectura debería de ser cada vez más crítico. De esta manera, y precisamente es esta función dialógica con quien lee que se presenta por medio de la fotografía del póster de Daisy Miller, al mismo tiempo que propone una escritura-lectura sobre ese cuerpo mercancía. Además, esta descripción que vamos a entender como la éfrasis, esta figura retórica, la comprenderemos aquí no solo como la representación verbal de una representación visual ya bastante tradicional, sino también como la propuesta de Begoña Alberdi, es decir, como una dialéctica dinámica que cambia de lugar las prácticas representacionales, que rompe con los marcos pictóricos y con los discursivos y permite, abro la cita, confrontar y discutir los cruces entre palabra e imagen, escritura y elaboración visual a partir de obras que sostengan la relación entre visualidad y escritura fuera de toda supeditación una de la otra. Fin de la cita. Por razones de tiempo no voy a leer todas las citas, pero ahí las tienen y voy a referirme a algunas de ellas. Entonces, esta dialéctica de la que hablábamos gira en torno al póster y las descripciones e interpretaciones nos son dadas de forma dispersa a través de todo el cuento, como parte de una focalización cero que requiere en primer lugar una atención lectora que active una visualidad en su lectura y evoque las páginas del Ángel de la Semana o la Chica más hot o como se llame en cualquier contexto esta sección bastante conocida y que sin duda se reconoce. En segundo lugar, a modo de escritura-lectura comunitaria, va revelando detalles de la foto. Por ejemplo, al comentar cómo renombran a Zulma Reyes para colocarla en la sección del periódico y colocan el nombre de Daisy Miller. Y aquí nada más me voy a detener en la cita donde dicen a la morena caderona de bikini blanco, que miraba la cámara con una expresión sexual que no ocultaba muy bien. Si uno se fijaba con atención, algo que parecía miedo. Le pusieron Daisy Miller. Continúa la cita. Es decir, la lógica de la reproductibilidad de la imagen, así como el despojo de la identidad, dan cuenta de este proceso de subjetivación, pero quisiera detenerme en la intención de proponer lecturas más agudas que realiza la voz narrativa, pues comienza con una descripción desde una mirada cosificadora para pasar inmediatamente a una descripción que expone una lógica de control, del ocultamiento del temor que prioriza la sexualización y cuya naturalización ningún personaje reconoce. Este ejercicio será el que opere en la presentación de las dinámicas que se reproducen en el cuento, tal como la mirada de la sexualización de las jóvenes y de las niñas, y se puede también incorporar cuando nos presentan este otro personaje, Óscar el mecánico, quien mantiene una relación impropia con Tamara, 19 años menor que él. Después de tener relaciones, él le enseña el póster y le dice que quisiera verla como ella, que quisiera tener una mujer como ella, a lo que Tamara responde con algo de temor y empieza a comparar su cuerpo con el cuerpo de Daisy Miller. De nuevo, la descripción de la fotografía comienza con la mirada cosificadora, pero esta vez es la mirada de Tamara, de otra niña,
la que activa por medio de la éfrasis este diálogo con la construcción de la identidad de una joven enmarcada no solo en una relación abusiva, sino en el bombardeo que la reduce a un cuerpo sexualizado. La diferencia que plantea el cuento, entre Daisy Miller y Tamara parece física. Sin embargo, desde este dialogismo de lectura y escritura se comprende que en lugar de diferenciarse, ambas jóvenes están en la misma dinámica de subjetivación. Una vez que tenemos más clara esta representación, llega un último espacio para poder entender la función del póster, y es cuando la abuela llega a la delegación de policía diciendo que tiene una imagen más reciente de la hija. Y entonces aparece que el policía, que conoce todas las fotos de Zulma Reyes, y varios se echan a reír porque llega con esta póster de la nieta semidesnuda. No es solo la actitud de indiferencia que presenta el policía y tampoco la reacción morbosa, burlona y irrespetuosa de los demás hombres lo que yo quisiera descartar, sino la interpretación de Doña Dora del póster, quien si bien le dice a Peña que se siente muy mal de verla así, ve en la imagen una esperanza, lejos de la sexualización, ella la identifica, ella le da un nombre, y con esto le da calidad de sujeto para poder reiniciar la búsqueda. Es esto lo que permite hacer el puente con el fotoensayo de Martel, pues así como Doña Dora, que lleva la foto de la confirma, la foto de la graduación de noveno, por lo que sabemos que más o menos Zulma Reyes tiene 15 años, Mayra Martel tiene una mirada de la nostalgia y la dignificación. Estas fotos están cargadas de identidad de las desaparecidas y además cuenta, por ejemplo, cómo está esta foto de la desaparecida frente a un retrato o la foto de la primera comunión que nos da cuenta de la edad de las desaparecidas. Esto también está en el vínculo entre estas formas de contar la desaparición, ¿verdad? También coincide con el énfasis en la juventud. Este es un pantallazo del fotoensayo, parte del fotoensayo, ahí está el enlace donde se puede encontrar y donde se pueden ver también los zapatos de las jóvenes que son desaparecidas. Y este vínculo en las formas de contar la desaparición también coincide en esa memoria de quienes las extrañan no dejan de ser niñas. Pero para la indiferencia de quienes no las conoce les resta dignidad. Como lo expresa en el cuento, volviendo al Daisy Miller, un ex convicto que busca cadáveres al preguntar a uno de ellos si las que encuentra se verían como Daisy Miller, a lo que responde, abro la cita, nombres, ¿no ves que estas son modelos? Mujeres de verdad. Estas viejas cuca caliente que estamos encontrando en esos hoyos nada tienen que ver, fin de la cita. A pesar de que uno de los mismos ex convictos le confirma a la fiscal que solo ese día han sacado 7 cuerpos y la mayoría son niñas. Así, el cuento, por medio del tono de la focalización cero, fragmenta la éfrasis para contraponer la mirada indiferente y masculinizada que atraviesa a estas mujeres víctimas de las necroprácticas con un posicionamiento ético y crítico ante las vejaciones. Tal como lo propone Martel también, quien ofrece una discursividad, un posicionamiento en el que condensa el acto de memoria, el coro del extrañamiento, que es de muchas mujeres, que en lugar de homogenizar la situación, ofrece un sentido caleidoscopio de experiencias que lamentablemente se repiten, pero nunca son la misma. Es por esto que la éfrasis del cuento y la relación propuesta es una resistencia a la indiferencia y es una sacudida a la normalización de las prácticas discursivas que tienen efectos materiales en los cuerpos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicole, por tu ponencia. Pasamos ahora a la tercera, con la cual cerraríamos esta mesa. La ponente sería Ana María Rojas, más conocida como Anama, su nombre artístico. El título es Cerda, monstruo, crack, construyendo una crítica al rockstar criollo y los afectos romántico-fantásticos. Ana María es bachiller en filosofía y también artista. Gracias, Karen. Me encanta que cambiaste fanáticos por románticos. ¿Cómo fue? Sí, pero está fascinante. Romántico fantástico, dijiste. Muy bien. Bueno, yo comienzo esta exposición confesando que como que invoqué un sensacionalismo en el título, ¿verdad?
un poco también para intentar atraer a una audiencia de personas involucradas en la escena musical, y por eso he procurado que esta exposición sea como comprensible en palabras muy sencillas para un público más general, y por eso estoy haciendo un live también, porque de algún modo lo que deseo hacer hoy es como incentivar una conversación que me parece urgente pero ausente cuando discutimos sobre los problemas que enfrentamos las mujeres en el arte, en el mundo del arte, y es postular el problema de los afectos fanáticos, la afectividad fanática y el proceso de subjetivación de la fan, más que centrarnos en el rockstar, que dicho sea de paso me parece un gesto de crítica en sí mismo y quizás como lo que corresponde a un abordaje filosófico crítico, y es básicamente quitar al rockstar del centro. O sea, hice una trampa, lo puse ahí para que se conectaran para que vinieran a pensar que iba a hablar del rockstar, pero no, voy a hablar de la fan, porque di justo eso, estoy sacándolo del centro de dominancia, de su modo de ser protagonista del medio, pero además de ser el protagonista de las discusiones de la violencia de género en el medio artístico, para justamente ofrecer una lectura de la fan y la afectividad fanática como problema presente en las escenas musicales. Esta argumentación es teórica, pero emerge desde un contexto muy específico. Se trata de la relativamente reciente oleada de denuncias de abusos y búsqueda activa de justicia en torno a los abusos cometidos por diversas figuras del ámbito musical y escénico vallecentralino. Aclaro que respecto al debate sobre la justicia como tal y los mecanismos para garantizarla, y si las funas y las quemas en redes sociales son o no el modo ético, estratégico, etcétera, no me voy a referir a nada de eso, ¿verdad? Me parece que ese debate de justicia justamente se ha posicionado como el debate, el único debate posible, y aunque es muy importante, digamos que hoy me interesa enfocarme en otro lugar, quizás en un gesto un poco previo, si se quiere. Me interesa que pensemos, digamos hoy acá, en lo que pasa antes de la funa, ¿verdad? En la dimensión afectiva y por ende política, si entendemos lo personal como político, pero más allá de la consigna, si entendemos los vínculos íntimos como los define Lauren Berlant, como aquello que brinda continuidad de sentido al sujeto de lo que significa seguir viviendo y desear estar en el mundo, los vínculos íntimos. ¿Por qué me interesa lo afectivo? Ok, quiero preguntarles literalmente aquí a quienes están acá. Uy, el live. Esperen un momento. Quiero preguntarles, ¿qué pasa antes de la funa? ¿Verdad? Antes de que tan siquiera haya alguien que diga, hey, voy a romper el silencio sobre este mierdero que acabo de vivir o que viví hace 7 años con este artista. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cuál es la condición básica, ineludible, para que eventualmente algo así suceda? ¿Alguien quiere responder? ¿Cómo? Rabia, sí, claro, pero antes. Se involucran sexoafectivamente estas dos personas. Eso es lo que pasa, ¿verdad? A eso me refiero. Que no llamaremos víctima y victimario porque no es un enfoque de derecho, tampoco es un estudio sociológico. Sin embargo, quiero presentarles un par de datos que voy a exponer muy brevemente, un par de hallazgos significativos de 3 estudios de la industria musical internacional que me van a permitir postular con algún fundamento la primera premisa de mi argumento. Primero, el Women's Musician Insight Report de Musicians Union en 2023 arroja 3 grandes hallazgos. 1, el 51% de las mujeres en la música han sido discriminadas por su género, reportan haber sido discriminadas por su género. 2, 1/3 de las mujeres en la música ha sufrido acoso sexual en el entorno musical. 3, a pesar de en una amplia consideración de la muestra tomada de 2.500 personas, la mayoría cuenta con una mayor formación musical, la mayoría es peor pagada que los hombres en la música. La investigación de Ruidosa Fest en Argentina analizó 66 festivales ocurridos en Latinoamérica durante 2016, 2017 y 2018 para encontrar que de 10 shows, 3 o menos
tenían una mujer en el escenario, sea como artista principal o como músico. Y finalmente la investigación Inclusion in the Recording Studio, Gender, Race and Ethnicity of Artists de la USC de Reino Unido en el periodo entre 2012 y 2018 arroja que la mayoría de mujeres que participan en la industria lo hacen en formato solista y solo un 7.5 lo hacen en formato de banda. Considerando el dato sobre acoso, yo me pregunto por qué será que prefieren estar solas. Y la tasa de productoras es francamente abrumadora. Hay cada 47 productores una productora. De un total de 700 singles lanzados en el periodo analizado, las mujeres representan el 21% de las personas artistas, el 12% de las personas compositoras y el 2% de las personas productoras. Esto es fundamentalmente para poder enunciar con evidencia la premisa fundante de mi argumento, que es la siguiente: en el espacio de creación, exposición y trabajo de la música existe una mejor posición, una posición favorable en la que encontramos casi ninguno o bien muy pocos cuerpos feminizados, entiéndase mujeres, y cuerpos racializados. Y otra posición desfavorable en la que se es víctima de acoso, se es víctima de abuso, se es discriminada, se vuelve casi imposible acceder a ciertos puestos como el de productora o ciertos escenarios, en donde encontramos ahí sí la mayoría de mujeres. El espacio de creación, exposición y trabajo de la música se puede entender como una estructura de poder. Usualmente el discurso feminista institucional o industriofílico lo que hace es señalar esto para exigir la incorporación de las mujeres y las minorías a este espacio privilegiado de exposición mediante políticas de inclusión o discriminación positiva. Ahora, cuando hablamos de poder, desde la teoría Foucaultiana del poder, no hablamos del poder como un título o una especie de trono que se reparte entre unos pocos poderosos y que entonces la solución sería repartirlo entre más gente o meter a otra gente en ese circulito de poder, sino que entendemos el poder como la relación entre esos dos lugares, el favorable y el desfavorable en esa estructura. Todo centro tiene justamente su margen que lo constituye como centro. El poder no estaría en el centro, sino que es esa relación o esa estructura que se sostiene, digamos, en una distribución o reparto de los cuerpos en el espacio, que es una bonita figura que nos da otro autor, Jacques Rancière. Y bueno, se sostiene esa estructura a partir de los mecanismos que produce. Y esto último es muy importante, porque Judith Butler va a introducir otro elemento, digamos, a esta definición Foucaultiana del poder, que ya es casi canónica, y ella va a decir que cuando en el proceso psíquico mediante el cual se produce un sujeto, que en adelante llamaremos subjetivación, es al mismo tiempo un proceso de devenir en sometimiento o subordinación al poder. ¿Qué es esto? Okay, el poder para Butler se entiende, digamos, de dos formas en el sujeto, como aquello que lo hace posible, la condición de su posibilidad, y como aquello que es adoptado y reiterado en la propia actuación de sí del sujeto. En su subjetividad, en su realizarse, en su dar cuenta de sí. Ahora, esta idea de que el sujeto estaría apegado a su propia subordinación, por ser esta la que le permite ser sujeto, si no se hacen las precisiones psicoanalíticas necesarias, creo que podríamos confundirnos y pensar que, por ejemplo, los sujetos no podrían liberarse de esa circunstancia o emanciparse, o dos, que están sometidos por su culpa, ¿verdad? No tengo tiempo para hacer las precisiones que hace Butler en Mecanismos Psíquicos del Poder. Les invito a revisar el texto si están interesados. Judith Butler, Mecanismos Psíquicos del Poder, Teorías de la Sujeción. Pero bueno, continuando, ¿qué significa ser sujeto? Bueno, sujeción, el devenir sujeto, vamos a entenderlo como un proceso que se reactualiza en la vida de las personas constantemente, en la medida en que están expuestas al lenguaje, al entorno, al hecho de desear, de tener deseos. El sujeto desea, ¿verdad? Y a ver, en palabras lo más sencillas posibles, entendemos subjetivarnos como un quedar sujetos, distribuidos, ubicados en ciertos lugares de las estructuras de poder. Pensemos en la estructura de poder que describimos de la industria musical. Tiene lugares, tiene distribuciones, y subjetivarse es un poco asumirlas, ¿verdad? Asumir esos lugares. Y en las estructuras micro también, ¿verdad? En las relaciones de pareja, en los grupos de amigos. Este es, a su vez, en la teoría butleriana, un proceso de sometimiento al poder que acontece al asumirse parte del engranaje estructural.
y la forma en que se representará ese poder y cómo reaccionamos a ello se va a ir configurando a lo largo de nuestra hermosa y horrible vida en sociedad. Lo último, antes de pasar al próximo momento del argumento, es que este proceso de hacerse sujeto, cuando hablamos de condiciones de posibilidad, ¿verdad? Esa noción, realmente nos referimos a que pasa en el cuerpo, ¿ok? En cada cuerpo, es desde lo que atraviesa el cuerpo, y aquí vamos a entender lo emocional como una dimensión de esa corporalidad, y pues dónde se subjetiva el sujeto, ¿verdad? Y aquí obviamente no opera como una lógica dualista en la que el cuerpo se entendería como separado de sus pasiones, sino que entendemos un plano afectivo emocional que es corporal, en donde devenimos sujetos, o sea que nuestro lugar en la estructura está literalmente en relación con el color de nuestra piel, con los genitales que tenemos y con nuestras disposiciones emocionales. Ahora, me muevo hacia la segunda parte del argumento, que es la propuesta de Alba Godby, en Ellos lo llaman amor, una política de las emociones, una publicación muy reciente, de hecho del año pasado. Ahí se plantea que en tanto se es subjetivada como mujer, se es simultáneamente situada como una potencial trabajadora emocional, como una persona con mayor predisposición a acabar siendo la encargada de la reproducción emocional de la vida de otros. Y a ver, antes de explicar esto, tal vez algunos recordarán, o si no les cuento, que Federici y otras marxistas desarrollaron una muy buena crítica al marxismo por su negligencia ante el hecho de que el trabajo doméstico no remunerado o también la reproducción material de la vida que hacen las mujeres en las casas de los obreros, o sea, servirles un plato de comida, tener limpia la ropa para que puedan trabajar, es lo que hace posible que trabajen, ¿verdad? La condición necesaria para la operación de extracción del plusvalor que posibilita el capitalismo es no remunerar. Aló, listo. Va a decir, ajá, pero además tengamos una conversación. ¿Por qué? Porque se entiende esa reproducción emocional como un acto de amor y eso lo hace un acto muy deseado, ¿verdad? El hecho de estar a cargo de la reproducción emocional como acto de amor. ¿Qué significa en términos de las prácticas que involucra la reproducción emocional? Para Godby, pues se abarca una serie de prácticas diversas que incluyen desde, y que no necesariamente tienen que ver con la idea del amor, pero incluyen desde, por ejemplo, la necesidad de generar confort emocional para los tripulantes de un vuelo, que es el trabajo de la azafata, que es un tipo de trabajo formal, reconocido y remunerado, hasta el no remunerado y invisibilizado en la mayoría de casos, que es la gestión emocional de las relaciones de pareja o la variedad de gestos involucrados en el concepto de cuidado de familiares enfermos, niños, familias. Entiendas, entonces los cuerpos feminizados usualmente se subjetivan de este modo, mientras los masculinos usualmente se subjetivan como beneficiarios de ese trabajo emocional. Por ende han aprendido, obviamente, a no entender lo emocional como algo pertinente para su subjetivación. Y Sara Ahmed acotaría, no es que no sean emocionales, es que presentan una paleta de emociones que les permite aparentar no ser emocionales, ¿verdad? Y ahora sí, tenemos esas bases y vamos al embrollo del afán, ¿verdad? Etimológicamente, el término fanático viene del latín fanus, que significa templo. El fanático era el portero romano que vigilaba el santuario, y con el tiempo se comenzó a denominar así al religioso fervoroso cuyo cuerpo pues estaba siempre situado cerca del templo. Luego el término se amplía para denominar al loco, al delirante, al iluminado, al exaltado por su creencia. Me baso en Marimá 2018. En el trabajo del psicoanalista brasileño Roosevelt Cazorla se define el comportamiento del fanático de este modo. El fanático se considera infalible. Seguro de la superioridad de su verdad, lucha por la salvación del otro. Cuando el otro se resiste a la salvación, el fanático cree que existe una rivalidad envidiosa. Por consiguiente, necesita atacar todas las evidencias que desacreditarían sus ideas, incluidas las personas que dudan de él. Cualquier forma, o sea, un delirio.
Cualquier forma de perversidad se justifica en nombre de la verdad o de la causa. Ahora, en la revisión que hice de artículos académicos, antropológicos o psicológicos también, parece que el fanatismo musical se comprende de un modo muy distinto a esta definición que acabo de dar de fanatismo religioso. El fanatismo musical sería una suerte de forma de identificación, asociación entre pares y filiación positiva, digamos. En el trabajo de Pates y Logroño, el feminismo y las denuncias por violencias en el rock argentino, hay tal vez una clave para entender esto último, y las voy a citar. Ser fanática, se corresponde con una mujer desesperada, más interesada en conectarse con los músicos a través de mediaciones eróticas que por apreciar la música que ellos hacen. Esta fan de las primeras filas, todos ubicamos ese concepto, estoy segura, que es irracional, exagerada, está hipersexualizada y no logra vincularse con el objeto de afición en un plano musical, se diferencia de otra manera de estar siendo fan que circunscribe su fanatismo a la producción musical de la banda de manera controlada y deserotizada. Básicamente habría un fanatismo racional, sensato, bueno, y un fanatismo irracional, loco. Por cierto, utilizo este último estudio como fundamento para afirmar que las relaciones abusivas que son objeto de denuncia pública acontecen en la mayoría de casos entre una o varias personas subjetivadas como fan y otra subjetivada como rockstar. Cito, en el caso particular del rock, emergió la voz de mujeres que, enmarcadas en el feminismo, denunciaron en redes sociales y en tribunales de justicia a distintos músicos por haber abusado de ellas, en la mayoría de los casos cuando se reconocían como sus fanáticas. Entonces, para efectos de este ejercicio que nos convoca, no hace falta diferenciar entre un tipo de fanatismo de otro, porque vamos a entender que el devenir fan en el contexto musical es un modo de subjetivación, recordemos a Butler, sometimiento, en el sometimiento. Siempre devenimos fan en la medida en que somos erotizadas por esa figura del otro, a merced de quien deseamos sujeción, subjetivación, en el encontrarnos sometidos a contemplarle musical, sexual, escénicamente. Y por ende, tiene todo el sentido que ese deseo de sometimiento se exprese sexualmente y amorosamente con todo lo que esas dimensiones significan. Y pasa que, volviendo al cuerpo, si soy una chica joven, existe un imaginario discursivo cultural que refuerza la manifestación sexual y amorosa, el crush, con un varón heterosis mayor, dejándome así subjetivada, sometida como una fan de, que no es otra cosa que sujeta en el sometimiento ante el objeto de mi deseo. Entiendo además rockstar de la manera más simple, ¿verdad? Como un sujeto situado en la posición privilegiada del reparto de lo sensible, un beneficiario en la reproducción de mecanismos del poder, un beneficiario de la reproducción emocional. Con todas las premisas anteriores, ahora sí postulo lo siguiente. En primer lugar, es necesario reconocer que cuando se gesta una relación entre el rockstar y una chica que es su fan, esta chica sí puede desear, y siguiendo a Butler, tiene todo el sentido que desee esta relación en la medida en que contribuye a su realización como sujeto y a la vez que la somete. El problema es el siguiente: en este deseo del fan de involucrarse sexoafectivamente con la figura del rockstar se juega otro deseo, no solo porque al ser su fan está ya en una subjetivación o subordinación, sino porque esto implica otra instancia de subjetivación o una reiteración del sometimiento, que aparentemente, pero no, la estaría acercando al centro de privilegio, porque ya no es solo la fan, sino la mujer elegida, la chica de la mujer elegida por un sujeto que por su labor escénica condensa eroticidad y deseo de varias otras personas, ante las cuales la chica queda reconocida más o menos públicamente, sujetada no solo en su rol de fan, sino en su rol de mujer, en un doble sometimiento. No sé si me siguen, que sería triple si consideramos la definición de sujeción de Butler. Elegida para amar / coger. ¿Por qué parece que la chica se acerca al centro de privilegio en la estructura de poder, pero no realmente? Y aquí es donde viene la teoría de Godby. Lo que hace tan problemática esta relación es que involucra esa reiteración de la subjetivación y que relacionarse sexoafectivamente, íntimamente con la fan, le permite al sujeto rockstar reiterarse o reafirmarse, al menos doblemente, en su sujeción al lugar privilegiado de poder. Porque puede disfrutar por un lado y disponer a su antojo de diversas prácticas de reproducción emocional por parte de sus fans, a quienes podría someter aún más, convirtiéndolas en su chica elegida para el amor, el sexo, el afecto. Esto es una trabajadora emocional, personal ad honorem. ¿Qué prácticas facilita esta trabajadora? Tal vez a ustedes les parezca esto muy exagerado, pero
Es un aumento en el capital erótico del rockstar, fenómeno trofeo, es compañía, es escucha, es gestos de cuidado diversos y tal vez una satisfacción sexual. Aunque podamos pensar, y estoy segura de que habrá casos en los que una fan se puede vincular con un rockstar de manera indolora y a donde las personas crecen y hay un amor sano, lo cierto es que la desigualdad de poder es tan violenta estructuralmente que es consecuentemente el terreno de cultivo perfecto para la expresión de la violencia y el abuso emocional y o sexual que nos encontramos reiteradamente cada cierto tiempo en la situación de atestiguar, escuchar, lamentar y decir, ¡ay, cómo es posible que esto pase otra vez! Y con esto termino. La condición estructural de los sujetos, sujeto fan, sujeto rockstar, es la que representa un problema. Nada de esto puede cambiar pensando que un mae y una serie de cerdas, monstruos, cracks son malos. Necesitamos reconocer las complejidades de la subjetivación, darle lugar y reconocimiento al deseo de la fan, jamás para culparla por su abuso, sino para hacernos cargo como comunidad, como escena, de encontrar otros medios de satisfacción de este deseo, o mínimo dejar de reproducir en nuestras comunidades artísticas una exaltación de su sometimiento. Nos toca, seamos, pues eso, estemos asumiendo el rol que estemos asumiendo en esta descripción estructural. Y necesito otra proveniencia para hablar de la posibilidad de emancipación de la fan y profundizar en la comprensión de sus afectos al relacionarse con el objeto de su fanatismo. Sería interesante involucrar a Fanon, pero será una secuela. Y finalmente, si me permiten robar un minuto más, y en una nota quizás más ética y final, creo que al rockstar como persona situada en la posición favorable de la estructura le toca, sabiendo la desventaja desleal sumamente desigual que tiene respecto a la fan, peor entre más factores de desigualdad tenga, de edad, de fama, de dinero, etcétera, le toca rechazar esta relación sexoafectiva, no aprovecharse de eso, no fingir que puede no aprovecharse de eso, lo quiera o no lo quiera. Lo que pasa es que se está situando jerárquicamente más arriba de la estructura de poder a costas no de su música ni de su trabajo, sino de que las mujeres se subjetiven al margen, donde ya vimos hay condiciones desfavorables, acoso, abuso, abandono de la carrera artística y abandono de sí. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Abrimos ahora un espacio para preguntas, comentarios del público o de las mismas ponentes si quieren hablar entre sí. ¿Se está oyendo? Sí. ¿Sí? Ah, Eva, hola. Hola, muchas gracias por las ponencias. Yo tengo, no sé si es una pregunta, más que una pregunta es un comentario para Ana, que esta imagen del centro y el margen a mí siempre me parece muy sugerente, y siempre me recuerdo de una frase que leí en un texto de Eduardo Gruner que se llama La oscuridad de las luces, y en un toque el MA dice: el tema de estar en la periferia, o más bien, el tema de estar en el centro, es que desde el centro solo se tiene visibilidad de una parte de la periferia. En cambio, desde la periferia se puede ver mucha parte de la periferia y el centro. Es decir, si estamos en la periferia tenemos de alguna forma más visibilidad, ¿verdad? Y eso me hace pensar que también esta ponencia es muy importante porque digamos, si las fans nos diéramos cuenta de lo que estamos como propiciando para el rockstar, eso nos da a nosotras, digo yo posicionándome como fan, no sé, ¿verdad? Digamos que sí, como que nos da la posibilidad de darnos cuenta de que tenemos un poder marginal muy intenso, ¿verdad? Y además de eso, que ya, digamos, vos me recuerdo que mencionaste esta cuestión del capital sexual, ¿verdad? La cuestión del trofeo y todo esto. Ahora, con las redes sociales, el capital
real, económico de las fans, ¿verdad? Ustedes han visto como en estos videos como gente diciendo, maes, gente viral, diciendo gracias por apoyarme porque ahora soy una persona millonaria, porque tengo tantas vistas y tengo tantos likes y tengo tantos shares que soy una persona rockstar millonaria. Entonces también eso, y me parece muy importante y ojalá que tu live llegue a todos los rincones del planeta para las fans, y muchas gracias. Bueno, quería comentar en relación, agradecerles a las tres, súper valiosas las propuestas. Bueno, en relación con esta posición de poder, ¿verdad?, que vemos en la música. Yo vengo del teatro y también he experimentado históricamente esta estructura patriarcal de poder en las direcciones, en la dirección teatral, ¿verdad? Y obviamente cuando las mujeres asumimos el papel de dirección, pues intentamos jugar desde otro lugar. Pero hay una cosa que es importante considerar y que no es solamente lo afectivo, lo sexual, sino que también lo afectivo y lo sexual se convierte en un mecanismo para acceder a ese lugar de poder en alguna etapa del proceso. Entonces, muchas veces, por lo menos en las artes escénicas, es como el mecanismo para decir, existo, deme la posibilidad de tener un papel importante o de acceder, por ejemplo, a una dirección de un espectáculo. El vínculo con los productores que conocemos históricamente en Hollywood y todas estas historias, que allá los vemos como a gran escala, pero nosotros lo vivimos a pequeña escala muy similar, ¿verdad? Entonces, creo que es importante considerar también no solo esa parte afectiva, sino que a veces se convierte en un mecanismo escalador y que no es solamente desde la parte femenina y que también puede ser en el ámbito académico. O sea, no podemos distanciar que esto que estás poniendo en perspectiva es lo mismo que sucede con cualquier imagen, ¿verdad?, que nos produce un efecto de identificación, de exaltación y de acceso a un nivel de pensamiento, de privilegio que es diferente al que tenemos en la cotidianidad, incluso pensando también en esas diferencias estructurales, ¿verdad?, que mencionaban también en las otras ponencias. Y lo otro que quería preguntarle también a Nicole es en relación con el fotoensayo. Específicamente, ¿cuál es la categoría de ese fotoensayo? ¿Es como una categoría literaria? ¿Cómo? No me queda claro, no conocía ese elemento. Bueno, ok. Bueno, muchas gracias por las intervenciones extendidas. De eso se trata realmente, como de empezar a conversar desde este lado y no solo como quedarnos en ese monodebate de cómo exigir justicia, que es súper mega importante, pero esto que decís, ¿cuál es tu nombre? Gladys. Me parece muy importante y en eso pensaba cuando hablaba de la precuela, de la secuela de esta exposición, porque creo que lo que estás planteando es básicamente la definición de estrategia. O sea, cómo los sujetos que están en una posición desfavorable o, sí, digamos como que buscan una emancipación respecto a su sujeción, pueden encontrar estrategias dentro de la estructura. Y creo que esa ha sido una estrategia, ¿verdad? Saber que en esa hipersexualización del afán se puede encontrar una suerte de movimiento puntual de un sujeto hacia una posición más cercana al centro. Ahora, hay que tener muy claro que eso no hace otra cosa que fortalecer la estructura, ¿verdad? Y por eso también mencionaba, y eso no lo hace inválido como estrategia, ¿verdad?, individual, porque cada quien pues tomará sus decisiones, pero por eso mencionaba también esto de la búsqueda, ¿verdad?, de estas iniciativas por incluir mujeres en ese centro de poder o como generar esa discriminación positiva, que ha sido una estrategia que ha generado ciertos cambios, digamos, por ejemplo, en los lineups de festivales en Argentina, después de la ley Mercedes Sosa, que se empezó a exigir un 30% de participación. Sí, y ahí podemos hablar de una transformación, pero volvemos al problema de cómo se sigue sosteniendo una estructura de poder que
a menos de que pensemos más radicalmente ese lugar de sujeción del afán y que inventemos, digamos, literalmente nos pongamos a generar las condiciones para que ese deseo pueda expresarse y que no la deje en una posición donde muy probablemente sea agredida, y pues a menos de que hagamos esto, va a seguirse reproduciendo como el problema estructuralmente. Y sí, buenísima la metáfora de Gruner, o sea, porque sí, yo algo que pensaba mucho con esta ponencia es eso, qué necedad siempre que existen estas conversaciones en mi entorno al menos, siento que reiteramos sobre el protagonismo del rockstar, y entonces siempre es, ay, qué estúpido, es que sí, qué idiota, es que viste lo que hizo, y y habló con esta, y habló con la otra, y entonces su mecanismo fue este. Tenemos estudiados su forma de operar, la entendemos a la perfección, pero volvamos a ver al afán, ¿verdad? Volvamos a ver el deseo que genera una centralidad en este tipo de figura. Muchas gracias. Sí, solo para aclararle a Gladys, esta fotógrafa mexicana ha publicado varios de sus trabajos. Este en particular se llama Ensayo de la Identidad y es una serie de fotografías que han sido publicados primero en Alemania y luego se traen algunos aquí a América Latina. Y la lógica del fotoensayo es más bien la lógica de la narración, ¿verdad? Ella tiene más bien una historia que cuenta a partir de fotografías y tiene varios trabajos. Tiene uno sobre las mujeres en Sonora y las mujeres que están vinculadas al narcotráfico. Ahora se me va el nombre. Creo que es el nombre, ¿cómo las llaman? No me acuerdo ahora cómo se llama. Y además, ella tiene una fundación sin fines de lucro en la que, en medio de estas comunidades que ella está fotografiando, está generando talleres y generando formas de contar historias, no solo desde la fotografía, sino desde el periodismo y desde otras áreas. Entonces, la lógica del fotoensayo es más bien una lógica narrativa de mostrar con cierta argumentación una historia en particular. En este caso, que fue el que presenté, es de las personas que son desaparecidas en Ciudad Juárez y que tiene una temporalidad cortada. Ella lo empieza en un momento, lo para, lo vuelve a retomar y la historia es la misma, ¿verdad? Siguen habiendo fotos de desaparecidas, siempre muy jóvenes, siempre en edades entre los 22 y los 8 años, ¿verdad? Entonces es también la línea del ensayo más argumentativa. Esa es como la lógica, no sé si eso contesta. ¿Hay alguna otra participación? Sí. Yo nada más tenía, bueno, agradecerles a todos y felicitarlas por la exposición. Con este asunto de la estructura de poder, yo siempre tengo una duda, en cualquier campo que se esté dando, es si a veces sucede que las personas que están logrando ese espacio, en esa estructura de poder, reproducen esas mismas prácticas indeseables, ¿verdad? Y entonces logran, pues, digamos, mantener esa estructura. Yo tengo esa duda y quisiera, si me la pueden aclarar, porque no tengo la respuesta. Siento que a veces sucede que las personas que logran ese espacio, ese poder, lo que hacen es perpetuar o reproducir esa misma estructura de poder. Si les parece, vemos dos intervenciones y luego les damos la palabra. Bueno, primero agradecer a Ana María por traer este tema a la mesa, que me parece totalmente esencial como mujer, música, parte de la escena, etcétera. También quisiera como comentar sobre dos cosas que me parecen como agregados tal vez a la nota que dice al final. El primero es como los rockstars, digamos, toman este sometimiento como esencial para mantener su autopercepción de rockstar. Es decir, como si que ella sea fan y yo tenga poder sobre ella es parte de que yo sea rockstar. Es como este poder que tienen en su percepción. Y lo segundo, que me parece como totalmente personal y que lo veo desde
pues de este lado, es que sus referencias masculinas rockstars también son como parte esencial, referencia a su comportamiento, y que por eso para mí ha sido como tan esencial referenciar únicamente mujeres en mi trabajo, por decir algo. Entonces, que el hecho de que consuman como estas referencias masculinas o que estas sean como sus predominantes referencias es totalmente como relacionado a su comportamiento, es decir, como este mae argentino se comportaba así, yo quiero ser como él, yo quiero hacer música como él, entonces voy a ser como él también. Y no sé, al referenciar mujeres, me parece que, pues que estos comportamientos son diferentes. Eso sería. ¿Hay alguna que quiera contestar la pregunta del compañero sobre el poder? Nicole. Todos hablamos del… ¿Vos que hablaste de Butler, Carrie? Pues sí, justamente de eso se trata. El problema incluso es peor, porque si seguimos a Butler, no son solo quienes están en el lugar de privilegio quienes sostienen la estructura, sino también quienes están en el lugar desfavorable, entendiendo la subjetivación, el devenir sujeto, como al mismo tiempo un proceso de sometimiento a ese poder. Es decir, se realiza el sujeto en tanto se somete a ese poder. Yo, también para las personas que acaban de llegar, y esto les puede parecer como extrañísimo, esto pues se tiene que matizar con ciertos, digamos, apuntes psicoanalíticos que hace Butler. Butler en realidad es una argumentación un poco compleja, se va a Hegel, llega a Nietzsche, vuelve a Foucault, pero si a alguien le interesa, digamos, explorar el texto, se llama Mecanismos psíquicos del poder, teorías de la sujeción, y pues eso, sí, efectivamente, la estructura de poder se sostiene por parte de todos los sujetos que devenimos ubicados en esa estructura. Y bueno, pero justamente también, vamos a ver, esto que dice Lore, por cierto, Lorela es una artista musical hablando de referencias que descentran al rockstar y que los sacan de su centro. Les invito a escucharla, tiene su música en Spotify, es una artista nacional. Bueno, y nada, o sea, esas referencias masculinas como algo constitutivo para su devenir, para su reproducción en el poder, y pues, por ejemplo, se me ocurre que esa es una estrategia que puede tener, digamos, que podemos tener desde el margen para inventarnos, digamos, otro modo de pensar el deseo, ¿verdad? Que es, pues, de pronto volvernos fans de personas que las siguen 3 personas, ¿verdad? Entonces, desarrollar un fanatismo que un poco es una contradicción, porque, ¿verdad? No estás siendo fanática de una persona que alberga muchísima centralidad o una jerarquía superior en esa estructura, sino que de algún modo estás como desafiando esa noción. Pienso, inventando cosas. Pero sí, y volviendo también a esto que decís, los rockstars obviamente toman ese sometimiento como algo que les permite mantener su subjetivación y reforzarla, ¿verdad? Si sucede, ¿verdad?, la relación sexoafectiva con su fan, ahí hay una doble reiteración, digamos, en su lugar de poder. Por esto que ya mencioné y que no podría volver a argumentar en tan poco tiempo. Pero bueno, sí, gracias. Yo quería nada más decir una pequeña cosita para complejizar lo que dijo Anama, y es que además desde un punto de vista psicoanalítico estas relaciones no son meramente conscientes, ¿verdad? No es que el rockstar necesariamente tenga conciencia de que está en un lugar de poder y va a tratar de explotarlo, y mucho menos la persona que está en el lugar del afán, ¿verdad? Se mueve toda una cuestión tumultuosa, pasional, que va más allá de lo que cada uno conscientemente pueda querer hacer, lo cual dificulta aún más, porque de lo inconsciente es precisamente lo que no sabemos, que nos estructura desde adentro. Entonces eso le añade
un problema más. No sé si hay, yo creo que 2 personas más que quieran intervenir, nos quedan 15 minutos. No sé si te están… Tal vez con este apunte muy importante que usted hace, porque Karen es psicoanalista, ¿verdad? Y una persona que trabaja el psicoanálisis. No sé, quisiera preguntarle si usted considera que de algún modo conversar sobre esto es un intento de hacer consciente ciertos aspectos de eso que nos constituye inconscientemente, y si eso tendría algún impacto sobre cómo se pueden pues, relacionar estos sujetos. Sí, yo considero que es importantísimo tener este tipo de debate. Ahora, el nivel de resistencia es muy alto, no nos hagamos falsas ilusiones, ¿verdad? No es hablando necesariamente que esto se resuelve, ¿verdad? Es mucho más complejo. ¿Y qué hacemos nosotros con el goce de una persona que está sometida? Ya me estoy yendo muy… Pero sí, de ahí hay personas que gozan en ese lugar, y desde dónde nosotros les vamos a decir que ese no es un lugar apropiado para gozar. Yo al menos no, ¿verdad? No me sentiría en el derecho. Por eso el psicoanálisis no es una normativa, es todo lo contrario, es un espacio que se pretende ser de libertad, ¿verdad? Donde el sujeto llega con su vida, con sus pasiones, pero ahí no hay un juez nunca. Si hay un juez, no hay psicoanálisis. Igual es muy importante hablar estos temas, sí. ¿Hay alguien más que quiera participar? Sí. Para que quede grabado, sí. Gracias, entonces sí, escuchan, si está bien, ok. Volviendo como a tocar el tema de la música, y voy a también hablar al respecto porque es de lo que conozco y de con lo que he crecido. En cuanto a hablar de… se me fue. Quería sacar de ejemplo, un ejemplo bastante reciente, que no es del rock, pero es de la misma industria musical, del pop, con el caso y a ver, es muy sensible y bastante reciente, y espero que la funada de hoy no sea yo, ¿verdad? Que es el caso de Liam Payne, ¿verdad? Que, bueno, un miembro de One Direction, hace poco se suicidó en Argentina, ¿verdad? A muchas les duele, entiendo, empatizo, ¿verdad? Sin embargo, antes de su muerte, él con una pareja termina con esta persona sale en redes, saca un libro diciendo, este mae me está acosando, este mae no me deja vivir, este mae aquí, ¿verdad? Básicamente bajándolo de esa nube, ¿verdad? Que se le tiene frente a las fanáticas. Entonces lo que hacen las fanáticas es, ok, la vamos a atacar, ¿verdad? Entonces, como que cierta población dice como, ok, entendemos lo que le pasó, qué mal por usted, mucha gente la apoyó y todo. Después, este artista se suicida y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchas personas dijeron como, o yo me metí a Twitter y veía como, es que, ¿cómo se llama? Como Maya, no sé qué, ella fue la que lo mató, ella es la que básicamente lo llevó a su límite y todo eso. De, ok, sí, él tuvo su responsabilidad, yo no la pongo como responsable porque estaba contando su historia y su experiencia. Sin embargo, de que toda esta, ¿cómo lo digo? Esta presión o todo este ambiente o estas acciones no solo recaen en lo que hace el artista, sino en toda la industria a su alrededor. De eso mismo que hablaban de muchas veces el artista no es consciente de ese, ¿cómo se dice? Bueno, del poder que tiene sobre eso, sino que, digamos, la misma industria lo lleva a que tenga ese poder o a que se
posiciona ahí sin ser consciente. Por ejemplo, con la muerte de este artista, yo personalmente, ya como opinión de Directioner, no culpo tanto como a tal vez las situaciones en las que estaba, sino en toda esta industria que desde muy pequeño, o sea, desde los 16 años creo, lo llevó y lo fue llevando a su límite poco a poco, con diferentes herramientas, con el fanatismo, con las drogas, con los excesos, a que diga a esto, ¿verdad? A su muerte lamentablemente. Y que a pesar, ya volviendo como a la parte de la funa, ¿verdad? Que a pesar de él haber sido acusado y todo, que la culpa no haya sido para la víctima, ¿verdad? Sino que hoy se me fue la idea, sino que haya sido para él, y que ya después de su muerte ¿cómo lo digo? Se pone como un santo, a pesar de todo lo que pasó, y verdad, de que eras una luz en nuestras vidas, y bueno, entre todas esas cosas. Y sí, como tratar de sacar ese caso a la luz de, ok, sí está el fanatismo, se entiende que fue una mala persona, pero ahora muere, y ay, el cielo ganó otro ángel el día de hoy, mientras que así no fue la tierra. Eso, era un comentario, era una pregunta, pero se volvió comentario, entonces sí, eso. Ah, hay otra, ok, perfecto. En relación con la ponencia de Anamas, me surge esto de, podemos comparar un poco la figura del rockstar con la de un profesor, porque al final y al cabo ellos tienen el factor en común de que están guiando unos afectos. Y lo digo porque miro a mis estudiantes 13, 14 años que emergen sus afectos, sus primeros referentes, con uno en la adolescencia que fue, yo qué sé, fan de este grupo británico, lo tenía como en un pedestal, entonces es como, ok, aquí hay una figura de credibilidad casi que incuestionable, entonces sí me preocupa mucho como todos los afectos que emergen a partir de estas figuras supuestamente incuestionables, y cuando estos sujetos femeninos sufren algún tipo de violencia por este tipo de personas, surge mucho esta injusticia hermenéutica, citando palabras de Miranda Fricker, sobre esta no conciencia de que fue violentada, pero la siguen violentando y culpabilizando a ella por no saber que la estaban violentando. Entonces sí es como el tema de los afectos que me hace mucho eco, y sobre todo cuando estos sujetos femeninos son menores de edad, por decirlo un poco. Ya después se derivan otro tipo de situaciones. Anama, no sé si quieres decir algo más. Gracias. Bueno, gracias por los dos comentarios muy importantes, porque, bueno, respecto a lo que decías vos, la Directioner, ¿cuál es tu nombre? Gloriana. Ok, justo me encontré con un artículo que analiza este problema, ¿verdad? Se llama Fanatismo en la Cuarta Ola, el feminismo y las denuncias y violencias en el rock argentino. Lo cité, ¿verdad? Cuando estaba hablando de Juliana Pates y Sol Logroño. ¿Qué hacen ellas? Bueno, básicamente estudiar el problema de la disonancia cognitiva que sucede en las feministas cuando se enfrentan básicamente a la desilusión del ídolo. Y esto, ¿verdad? En un cuerpo, en una mente, en una psique que entiende de algún modo o ha tenido un posicionamiento crítico sobre los mecanismos de poder.
pensemos en una directioner, ¿verdad?, de mucho menor, ¿verdad?, que tal vez no se ha cuestionado, no ha tenido, ¿verdad?, tal vez la ocasión de cuestionarse los mecanismos del poder y se enfrenta a el señalamiento de su ídolo. Y retomemos, ¿verdad?, toda esta definición del fanatismo como una forma de relacionarnos con la verdad de modo tal que la creemos de manera absoluta y vamos a estar en contra de cualquiera que la quiera mancillar, ¿verdad? Entonces, pues claro, pasa esta situación en donde tenemos chicas, en su general, un fandom principalmente conformado por mujeres jóvenes que van a defender a este tipo. Y así analizan ellas, sucede en el rock argentino también. Ahora, algo muy importante, y tal vez para cerrar esto, es, sí, efectivamente, yo esto lo saqué de la ponencia porque, ya vieron, me pasé del tiempo, pero yo creo que es muy importante darle lugar al fanatismo, o sea, el fanatismo, devenir fan, y esto tomará necesariamente otro espacio de discusión, pero devenir fan puede ser una situación placentera, puede ser... de hecho, genera, o sea, si volvemos a la definición de Butler, de ser subjetivadas, justamente de devenir sujeto, de devenir fan de, a partir justamente de estar sometidos a, y quién no ha estado además en un concierto viviendo esa situación deliciosa de entregarse a contemplar a ese objeto de nuestro erotismo, ¿verdad?, de nuestro deseo. O sea, es una situación literalmente muy placentera. Entonces, no es una satanización del fanatismo, entendamos que aquí hay una complejidad enorme, que no podemos simple y sencillamente culpar a la fan por, no, es que ella lo buscó, y la gente, ¿cómo que lo buscó? No, o sea, sepamos y partamos del hecho de que lo va a buscar, o sea, de que acercarse sexoafectivamente a ese objeto de su deseo va a ser su deseo. Y sí, también con un profesor, exactamente, también en estas aulas, también aquí. Y por eso, cerraba diciendo, le corresponde a ese rockstar, a ese profesor, a esa persona situada en una posición desigual, arriba de la jerarquía de poder, rechazar ese abordaje, ese acercamiento. Y a todos, comunidad, fan, nos tocan diferentes preguntas, ¿verdad?, sobre cómo nos agenciamos el deseo de sometimiento, ¿verdad?, o sea, el entregarnos a ese fanatismo de modo que nos permita tener agencia, digamos, al menos. Gracias. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Al público, a las tres ponentes, me ha parecido una mesa excelente, muy articulada, hablaban mucho las ponencias entre sí y bueno, los esperamos en la tarde para el resto del programa, que está muy nutrido también. Hasta luego.